El tema que vamos a estudiar es la función de transferencia de sistemas de primer orden. Entonces, ¿por qué vemos la función de transferencia de un sistema? Bueno, porque como esta asignatura está orientada a la ingeniería de control, lo que se busca es desarrollar sistemas de control. En esos sistemas de control tenemos una planta. Esa planta, las variables que se quieran controlar se censan a través de un sensor y esa señal se lleva a un comparador en donde está la referencia o el set point del sistema. Esa diferencia se lleva a un controlador y ese controlador hace las correcciones necesarias para que la variable a controlar no se modifique. Es decir, si la altura del líquido, para este caso, aumenta, entonces el controlador le dice a la válvula que cierre proporcionalmente a ese incremento. Entonces nosotros lo que nos vamos a centrar en esta materia es el análisis del comportamiento de las plantas o procesos como tal, sin el controlador, ya que eso lo ven después en ingeniería de control. Acá tenemos otro sistema, que es el sistema térmico, en donde se censa la temperatura de un sistema, de un horno, a través de un convertidor análogo digital, de una interfaz, se mete a un computador y de aquí sale la señal ya controlada para el calefactor. Pero este sistema es un control también en lazo cerrado, pero es digital. Acá tenemos otro sistema, un sistema de aire acondicionado, en donde se tiene un sensor, se lleva una referencia, se compara, la señal, esa comparación se le llama error, se manda al controlador, se realimenta y esa señal alimenta a un compresor, de tal manera que si la temperatura aumentó, modifica la velocidad del compresor para compensar esa temperatura. Eso es lo que vamos a mirar hoy, cómo se determina la función de transferencia de los sistemas y qué es la función de transferencia. Tenemos un sistema de control de nivel, es muy intuitivo este proceso, por eso arranco con él, para que sea más fácil entender en qué consiste la función de transferencia y cómo se aplica, cómo se emplea en la modelación de sistemas. Entonces, si tenemos esta planta, en donde tenemos una válvula de control, que es por donde va a entrar el líquido, y tenemos una válvula de salida de líquido. Esta válvula es de descarga, pero esta válvula va a permanecer, no la vamos a modificar su apertura, pero en ella va a haber una resistencia al paso del líquido que sale del tanque. Esta resistencia la definimos como el cambio en la diferencia de nivel de líquidos, es decir, cuánto cambia la altura, cuál es el cambio que debe haber en la altura para producir un cambio en una unidad del flujo del líquido de salida. El flujo de salida está dado en metros cúbicos por segundo, igual que el flujo de entrada. Otro parámetro es la capacitancia, definida como cambio en el líquido almacenado, o sea, el incremento en el líquido almacenado dentro del tanque para producir un cambio en la altura del líquido. ¿Cuánto líquido se necesita almacenar para que haya un cambio en una unidad de esa altura? A esto se le denomina capacitancia. Se puede definir como el área transversal del tanque. Estos parámetros R y C son parámetros conocidos en nuestros sistemas de control y se denominan también parámetros concentrados, es decir, la resistencia que hay en la tubería la concentramos acá, en esta R, no solamente la válvula sino la tubería. La capacitancia es también pero un parámetro concentrado, pero constante también,
ya que el área transversal del tanque es constante. Esta capacitancia puede ser variable si la forma del tanque no fuese esta, sino la de un embudo. Entonces, ahí en ese caso no tendremos una capacitancia constante, sino variable en el tiempo. Pero nosotros nos ocuparemos de sistemas que sean con parámetros constantes. Entonces, cuando tenemos una entrada de caudal constante y una salida constante, esta altura permanece fija. Si el líquido que entra es igual al líquido que sale, esta altura va a permanecer constante. Lo identificamos como que el líquido que entra con una Q mayúscula y una rayita encima, y el líquido que sale, una Q mayúscula con una rayita encima, siendo que lo que entra es igual a lo que sale y la altura permanece constante. Estos parámetros decimos que son parámetros en estado estable. Si incrementamos la cantidad de líquido que entra al tanque, Q sub I, es decir, abrimos la válvula a un porcentaje, lo que tenemos es un incremento en la altura. Pasa de este punto a este otro. Lo que llamamos HDT. ¿Sí? HDT es la variación en la altura del líquido después de haber presentado una variación en el líquido de entrada. Por supuesto, si la altura aumenta, si se aumenta esta distancia de este nivel, entonces va a presentarse una variación en el flujo de salida por la presión hidrostática. A mayor presión, mayor flujo. Entonces tenemos Q sub I, HDT y Q sub 0. Estas variables las vamos a identificar como variables transitorias. Entonces tenemos, acá en nuestro sistema, tenemos dos tipos de variables. En estado estable, serían las mayúsculas, y régimen transitorio, que serían las minúsculas. Nosotros vamos a trabajar más que todo con el régimen transitorio en el sistema. Para identificar entonces la dinámica de ese sistema, planteamos una ecuación diferencial. Entonces, la capacitancia, que está dada como cambio en el líquido almacenado en metros cúbicos sobre cambio en la altura del líquido en metros, la multiplicamos por un diferencial de altura, de tal manera que lo que me va a quedar acá de esta multiplicación es un cambio en el líquido almacenado, es decir, el líquido, cuánto se incrementó el líquido almacenado en el tanque en un instante de tiempo. Y eso va a ser igual al flujo de entrada, cuánto es el caudal de entrada, menos el caudal de salida. A esta diferencia la multiplicamos por un diferencial de tiempo, de tal manera que el líquido que entra menos el líquido que sale es igual a la cantidad de agua que se almacena. Es lo que quiere decir esta ecuación. El líquido que entra menos el líquido que sale es igual a la cantidad de líquido almacenado en el tanque. Tenemos otra ecuación, que es una ecuación que responde más a la presión hidrostática, es decir, el caudal de salida Q sub 0, el incremento del caudal de salida Q sub 0 es igual al incremento en la altura del líquido almacenado sobre la resistencia de la válvula. Ahora bien, si aplicamos transformada de Laplace a estas dos ecuaciones, entonces a la primera ecuación, la transformada de Laplace de C por dH de T va a ser igual a la transformada de Laplace de Q sub I de T menos la transformada de Laplace de Q sub 0 de T. Esto para la ecuación 1. Para la ecuación 2 es la transformada de Laplace de H de T sobre R y va a ser igual a la transformada de Laplace de Q sub 0 de T.
Aplicando el teorema de la diferenciación, que es esto, o sea, la transformada de Laplace de un diferencial va a ser igual a la variable s por la transformada de Laplace de la función que se está tratando, en este caso h de t, menos la variable s por el valor de la función en t igual 0, es decir, el valor de la altura en t igual 0. O sea, justo cuando se abre la válvula. Aunque esa altura sería h mayúscula, lo que vimos ahora, nosotros lo vamos a considerar 0. Esas condiciones iniciales. ¿Sí? Condiciones iniciales iguales a 0. Es decir, que esta altura, la altura en estado estable, la vamos a considerar igual a 0. ¿Eso para qué? Simplemente para facilidad de análisis. Porque acá empleamos las tablas de la transformada de Laplace. Y las tablas de la transformada de Laplace no vienen con condiciones iniciales. Se presume que son condiciones iniciales iguales a 0, pero eso no afecta. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a interesar más en la parte transitoria, es decir, en h de t, no en el régimen estable. De tal manera que entonces la transformada de Laplace de la diferenciación para este caso va a ser c por la derivada. Entonces c sale de la transformada y simplemente sería c por s h de s. Entonces, para la ecuación 1 quedaría de esa forma. La c sh de s, esta parte, va a ser igual a q sub i de s menos q sub 0 de s. Eso para la ecuación 1. Para la ecuación 2, simplemente sería la transformada de Laplace de h de t sobre r va a ser igual a la transformada de Laplace de q sub 0 de t. O sea, este r, esta división r sale, 1 sobre r sale de la transformada y simplemente la transformada de h de s por la transformada de, igual a la transformada de q sub 0 de t, que sería en este caso q sub 0 de s. Entonces vamos a tomar vamos a encontrar la función de transferencia para este sistema si se necesita controlar la altura del nivel. O sea, en este tipo de procesos podemos controlar, la altura del líquido o el caudal de salida. Entonces, primero vamos a mirar la altura del líquido. Entonces, cuando vamos a controlar la altura, necesitamos tener dentro de las ecuaciones a h de s, no a q sub 0, por ejemplo, porque q sub 0 no la vamos a controlar, es una variable de salida, pero no la vamos a controlar. Entonces, tomamos la ecuación 2 y la reemplazamos en la ecuación 1. Aquí tenemos q sub 0 y vamos a tomar entonces esta definición y la vamos a reemplazar acá. De tal manera que entonces esta ecuación, la E1, quedaría CSH de S igual a Q sub I de S menos Q sub 0. Pero Q sub 0 es H de S sobre R. La reemplazamos acá. Tomamos este término y lo pasamos para este lado de la ecuación. Pasa positivo, quedaría CSH de S más H de S sobre R igual a Q sub I de S. Si factorizamos h de s en esta ecuación, estos dos términos, sacamos h de s, quedaría así, c de s, cs más 1 sobre r igual a q sub i de s. Aquí simplemente multiplicamos r por cs más 1 sobre r igual a q sub i de s. Si despejamos de ahí, h de s sobre q sub i de s, es decir, q sub i de s pasa a dividir
De tal manera que entonces esta división va a ser igual. Este término que tenemos R aquí pasa a multiplicar y este término que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, h de s sobre q sub i de s será igual a R sobre RCS más 1. Esto es lo que identificamos como la función de transferencia del sistema. Entonces, ¿qué es la función de transferencia? ¿Qué identificamos en una función de transferencia? H de s es la salida, o sea, la altura. Y Q sub i es la entrada. Q sub i es la entrada de caudal. El incremento en la entrada. Entonces estamos hablando del incremento en la entrada. Y H de s es el incremento en la salida. O sea, el incremento en el líquido almacenado, que viene siendo la salida del sistema. Entonces la función de transferencia siempre se define como la variable de salida sobre la variable de entrada. Y en este caso va a ser igual a R sobre RCS más 1. Pero esta ecuación la podemos representar como un diagrama de bloques, de esta forma. Entonces despejamos H de S y pasamos a multiplicar Q sub i de S. Podemos representar un diagrama de bloques. Entonces, H de S, que es la salida del bloque, va a ser igual a la función de transferencia, es decir, a R sobre RCS más 1, es este término, por la entrada del sistema, que sería Q sub i de S. Entonces tendríamos que la entrada por, ¿sí? Aquí está la entrada por la función de transferencia, es decir, por R sobre RCS más 1, sería igual a H de S. Entonces el álgebra de bloque lo podemos representar de esta forma, explicar de esta forma. La salida, B de S, va a ser igual a la función de transferencia por la entrada. La salida va a ser igual a la función de transferencia por la entrada. Es decir, esto es una representación general de este sistema. Vamos ahora a analizar cuando ya no estamos hablando de la salida h de t, sino la salida q sub 0. Es decir, lo que vamos a mirar es cómo se modifica q sub 0 cuando se incrementa la entrada, el q sub i de t, cuando aparece q sub i de t. Recuerden que este es q sub i mayúscula de s, pero con la transformada de Laplace. Este es h de s, aplicándole la transformada de Laplace a este, y este es q sub 0 de s, aplicándole la transformada de Laplace a q sub 0 de t. Entonces, nuevamente, la transformada tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, pero esta vez despejamos h de s, porque lo que nos interesa es el flujo de salida. Entonces, h de s va a ser igual a r q sub 0 de s, de aquí de esta ecuación. Despejamos h de s. Reemplazamos h de s en esta ecuación. Quedaría entonces cs por h de s, pero h de s es r q sub 0 de s. Entonces c por s, r q sub 0 de s es igual a q sub i de s menos q sub 0 de s. Este término lo cambiamos, lo pasamos a esta parte de la ecuación, la parte izquierda, y cambia de signo, de tal manera que quedaría CS R Q sub 0 ds más Q sub 0 ds igual a Q sub i ds. Factorizamos Q sub 0 ds y quedaría multiplicando a CS R más 1 igual a Q sub i ds. Si
Nuevamente encontramos la relación que hay entre la salida sobre la entrada, o sea, Q sub 0 de S sobre Q sub I de S, de esta forma, sería igual a 1 sobre RCS más 1, porque este pasaría a dividir acá. Quedaría entonces 1 sobre este término que es este mismo que tenemos acá. Y este, que está multiplicando, pasa a dividir. Y tenemos la función de transferencia del sistema, pero si queremos controlar el caudal de salida. Nuevamente hay un diagrama de bloques, ¿sí? Q sub 0, despejamos Q sub 0 de la ecuación, pasamos a multiplicar Q sub I de S, queda de esa forma, y tenemos otro diagrama de bloques. Entonces, la salida del sistema, que es Q sub 0, va a ser igual a la función de transferencia, que es 1 sobre RCS más 1 por Q sub I de S. Nuevamente, en forma general, B de S va a ser igual a G de S por A de S. Ahora vamos a estudiar cómo se comporta el sistema ante una entrada impulso unitaria. En la clase anterior miramos cómo es la función impulso. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos nuestro tanque con la válvula de control, la válvula de descarga, el incremento Q sub I, la salida de altura, HDT, el incremento HDT, perdón, el incremento en la altura y el incremento en el flujo de salida. Entonces, para determinar la respuesta del sistema, es decir, cómo se comporta la altura HDT, ¿sí?, le aplicamos la transformada inversa de Laplace a HDS. Recuerden que HDS es la transformada de Laplace de HDT. Si le aplicamos la transformada inversa a HDS, obtenemos HDT. Pero HDS, ¿cómo lo habíamos definido? Como R sobre RCS más 1 por Q sub I de S. Entonces, si le aplicamos la transformada inversa de Laplace a este término, obtenemos HDT. ¿Sí? Entonces tenemos acá HDS igual a RCS más 1 por Q sub I de S. Al aplicar transformada inversa, ¿sí?, y vamos a asumir que R es igual a 1 y C es igual a 1 para facilidad de análisis. Entonces, la transformada inversa de HDS sería HDT. Entonces, ¿qué necesitaríamos? La transformada inversa de esta expresión para poder encontrar cómo se comporta la altura ante un impulso unitario. Ahora bien, ¿qué es un impulso unitario? Es Q sub I de S, ¿sí? Es Q sub I de S, pero como es un impulso unitario, la transformada de Laplace de un impulso unitario es igual a 1. Es decir, la transformada de Laplace de Q sub I de t, siendo Q sub I de t un impulso unitario, es igual a 1. Por eso la representamos de esta forma. Eso lo vimos en el tema anterior, en la clase anterior. Entonces tomamos que h de t es igual a la transformada inversa de Laplace de esta expresión. Pero ya acá Q sub I de S va a valer 1. Entonces ya no aparece porque simplemente es multiplicado por 1. ¿Sí? Ahora, si reemplazamos R igual a 1 y C igual a 1, nos quedaría esta expresión, porque R1 y 1 por 1, 1, de tal manera que sería 1 sobre S más 1, que es lo que tenemos acá. Entonces, h de t, aplicando la transformada inversa, según las tablas, la transformada inversa de 1 sobre S más 1 es igual a E a la menos T.
Esto sale de la tabla que la transformada inversa de 1 sobre S más alfa es igual a E a la menos alfa t. En este caso, alfa, para nuestro caso, alfa vale 1. Entonces, la altura del líquido ante una entrada impulso unitario queda representada de esta forma, como E a la menos t. Miremos un análisis gráfico para que se comprenda mejor esto. Si estamos hablando de una entrada impulso unitario y esa entrada es Q sub I de t, lo que estamos haciendo en nuestro sistema es un incremento en el caudal de entrada, una modificación momentánea de la apertura de la válvula, la abrimos y la volvemos a cerrar ese mismo porcentaje. Y el resultado de esa acción es que la altura del líquido del tanque va a aumentar en ese instante y luego va a disminuir hasta llegar nuevamente a su condición en estado estable. ¿Por qué? Porque esta curva es graficar esta ecuación, es decir, dándole valores a t. Para t de 0.01 segundo vamos a tener un valor por acá, para t de 0.1 vamos a tener otro valor y así al aumentar el tiempo, esta expresión tiende a 0. Entonces miremosla desde otra perspectiva. Entonces, en este instante tenemos el caudal de agua constante de entrada, el caudal de entrada de agua constante, el caudal de salida constante y es el mismo, por lo tanto la altura es constante. Estos términos, como ya dije, son los valores en estado estable. El sistema está estable en ese momento. Ahora vamos a incrementar el caudal de entrada, abriendo la válvula un porcentaje. Entonces el caudal aumentó. Entonces esto es lo que aquí tenemos el incremento del caudal Q sub I en este instante, en t igual 0 aumentó. Ahora, en t igual 0, si reemplazamos el valor aquí, t igual 0, esto va a ser igual a 1. Es decir, la altura del tanque, del nivel del agua del tanque, también valdría 1. ¿Sí? Aparece entonces h de t, que es el incremento que se da. Tendríamos ese en estado estable y acá el incremento de la altura de la cantidad de agua dentro del tanque. Ese incremento entonces lo vemos aquí, en esta gráfica del tiempo. Ahora, ¿qué sucede a continuación? Entonces, Q sub I desaparece. La cantidad de agua que estaba entrando ha desaparecido porque es un impulso unitario. Abrimos la válvula y la cerramos inmediatamente. La altura aumentó. H de t también aparece Q sub 0 de t porque ese Q sub 0 de t se debe a este incremento en la altura. Entonces, pasado t igual 0, desaparece Q sub I de t, ya no está. Fíjense que acá se va a 0. Ahora, ¿qué sucede con la altura del nivel dentro del tanque? Se comporta de esta forma. Entonces, a medida que le demos valores a t, la altura va a disminuir. ¿Sí? Fíjense que estábamos en un nivel alto y bajó un poco. La gráfica sigue bajando. Si pasa el tiempo, sigue pasando el tiempo, sigue bajando la altura
acá en la gráfica la vemos también que sigue bajando. Y sigue bajando a medida que pasa el tiempo, h de t, sigue bajando y se estabiliza. Y nuevamente queda el flujo de entrada como Q mayúscula, que era en estado estable, es igual al flujo de salida, Q mayúscula en estado estable. Y la altura sigue siendo la altura en estado estable. Esta es la forma entonces de analizar el comportamiento de una entrada impulso unitario para este sistema de control de nivel.